Bueno, hoy vamos a meternos con una idea filosófica de esas que te remueven por dentro. No es algo que haya nacido, digamos, en las cómodas academias de Europa. Para nada. Nace en los márgenes del mundo. Es una corriente de pensamiento que le planta cara a la historia, a esa historia que siempre nos han contado, y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. A ver, ¿quién escribe esa historia y desde dónde la está escribiendo? Y esa es, precisamente, la pregunta clave que nos lanza la filosofía de la liberación. A ver, nos hemos parado a pensar si esa narrativa que damos por universal es en realidad la historia contada por los vencedores, la historia de los grandes centros de poder. Porque si es así, ¿qué ha pasado con todas esas otras voces que simplemente han sido silenciadas? Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, una historia de dos mundos. Luego, el problema de la totalidad. Veremos cómo aparece el otro, las consecuencias de la dominación y, al final, la solución, la praxis de liberación. ¡Vamos a ello! Empecemos por el principio, claro. Lo primero que hay que entender es que para esta filosofía el mundo no es para nada una cosa homogénea y unida. ¿Qué va? Desde hace siglos el mundo está partido en dos, tanto geopolítica como filosóficamente. Son dos realidades muy distintas. A ver, por un lado tenemos lo que llaman el centro. Pensemos en Europa, en Estados Unidos, esos lugares que se ven a sí mismos no como una parte del mundo, sino como el mundo. ¿Se entiende la diferencia? Son el estándar, el ser. Y claro, al otro lado está la periferia, América Latina, África, Asia, todos esos pueblos cuya historia ha sido básicamente definida y muchas veces aplastada por el centro. Y ojo que esto no es solo una cuestión de dinero, de economía, es algo mucho más profundo, es una división existencial. Y aquí llegamos al núcleo del problema. Fíjense bien, el centro no se ve a sí mismo solo como el más poderoso. No, se ve como la única realidad posible y a partir de ahí crea todo un sistema de pensamiento que lo abarca todo, como una especie de cúpula. Un mundo cerrado que se justifica a sí mismo constantemente. A este sistema cerrado, los filósofos de la liberación lo llaman totalidad. La imagen de la burbuja es perfecta, ¿verdad? Porque dentro de esa burbuja todo encaja, todo tiene sentido según las reglas internas del sistema. Su arte, pues es arte universal. Su historia es la historia de la humanidad. Su ciencia es la ciencia, sin más. O sea, se define a sí misma como todo lo que existe y todo lo que tiene valor. No hay nada más. Y esta cita de Enrique Dussel, que es uno de los padres de esta filosofía, lo deja clarísimo. Para la totalidad, lo que está fuera de sus fronteras no es simplemente diferente, es mucho más que eso. Es inferior, es el caos, la barbarie. Ojo, no es que no lo entienda, es que desde su punto de vista ni siquiera hay algo que entender ahí fuera. Es literalmente el no ser, la nada. Pero ¿qué pasa que de repente algo rompe esa burbuja? Algo o alguien que viene de esa supuesta nada, de ese no ser, e irrumpe. Desafía a la totalidad desde fuera. Y ese es un momento clave, un momento de auténtica revelación. A este que irrumpe se le llama el otro, o la exterioridad. Y aquí, la palabra clave, la que tenemos que grabarnos a fuego, es distinto. A ver, el otro no es una simple variación dentro del sistema, no es como elegir un sabor diferente de helado en la misma heladería, no. Es alguien que tiene su propia historia, su propia cultura, una realidad entera que la totalidad es incapaz de asimilar o explicar. Viene literalmente de más allá de sus fronteras. Para entender esto, la analogía del taxista es buenísima. A menudo tratamos al taxista como si fuera una extensión del coche, ¿verdad? Un instrumento que nos lleva del punto A al B. Pero de repente nos habla. Nos pregunta, oye, ¿qué tal el día? Y en ese preciso instante, ¡pum!, deja de ser una función y se convierte en un rostro, en una persona que nos mira y nos habla. Ese es el momento en que el otro se revela. Es el rostro del campesino, del indígena, del obrero, del oprimido que te mira a los ojos y sin decir casi nada te está diciendo, estoy aquí, existo. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo reacciona la totalidad cuando este otro se revela? ¿Acaso con curiosidad, con respeto? Pues no. Lo ve como una amenaza directa a su orden, a su burbuja, y su respuesta es clara y contundente: la dominación. Y no es algo que pase al azar, es un proceso metódico, casi un manual de instrucciones. Paso 1, defines al otro como tu enemigo. Paso 2, aniquilas todo lo que lo hace distinto. Le quemas sus libros, le prohíbes su lengua, le convences de que su cultura es primitiva y no vale nada. Y el paso final, lo incorporas a tu sistema. Pero claro, no como un igual. Lo conviertes en un instrumento, en una herramienta. Lo alienas, es decir, lo arrancas de su propia historia y lo conviertes en una pieza más de tu propia maquinaria. Y ojo, que esto no es una teoría abstracta del siglo XX. Escuchen esto. Ya lo describía Bartolomé de las Casas en 1552. Él hablaba de dos tipos de violencia.
la violencia directa, la guerra, la sangre, y luego la violencia estructural, la servidumbre. O sea, primero se aniquila el cuerpo y la libertad del otro, y a los que sobreviven se les oprime, se les convierte en herramientas, se les quita su rostro y se les pone encima la máscara de esclavo, de siervo o de obrero explotado. Es exactamente el mismo proceso. Y esta dinámica, lamentablemente, ha marcado la historia del mundo. Si echamos un vistazo, el patrón se repite una y otra vez. Lo vemos en la conquista de América a partir de 1492, lo vemos en el imperialismo del siglo XIX en África y Asia, y lo seguimos viendo en las formas quizá más sutiles del neocolonialismo económico del siglo XX. Es siempre la misma historia, la totalidad del centro expandiéndose y literalmente devorando la exterioridad de la periferia. Pero claro, frente a la dominación siempre surge la respuesta. Y no hablamos de una idea bonita en un libro, hablamos de una acción real, comprometida. Así que vamos a ver ahora cómo se construye la salida a todo esto. La solución tiene un nombre, praxis de liberación, y aquí la palabra clave es praxis. ¿Qué significa esto? Pues que no basta con pensar o reflexionar, praxis es la unión de pensamiento y acción. No se trata solo de soñar con un mundo mejor, se trata de ponerse a construirlo. Y esto es fundamental, es un proceso que tiene que nacer desde los oprimidos, con ellos. No es algo que se les puede imponer desde fuera, es su propia historia, por fin tomando las riendas. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esta praxis? Pues es, por encima de todo, un acto de recuperación, de justicia. Es arrancarle al oprimido esa máscara de instrumento que el sistema le ha clavado en la cara y permitir que su rostro humano, su verdadero rostro, vuelva a verse. Es un pueblo entero que recupera su cultura, su lengua, su dignidad y sobre todo su poder para decidir sobre su propio futuro. Y esta lucha, claro, tiene rostros y nombres, tiene héroes y mártires. Las últimas palabras de Patrice Lumumba, el líder de la independencia del Congo justo antes de ser asesinado, resuenan con una fuerza que te pone la piel de gallina. Su propia vida se convirtió en el puente, en el sacrificio por el proyecto de un África libre. Eso es la praxis de liberación llevada a su máxima expresión. Un compromiso absoluto con la vida y el futuro de su gente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para llevarse a casa. Si hemos dicho que todo esto empieza por reconocer al otro, por ser capaces de ver un rostro humano donde el sistema nos dice que solo hay un instrumento o una amenaza, la pregunta es, ¿quiénes son los otros en nuestro mundo hoy? ¿Qué rostros estamos decidiendo no ver? Quizá, solo quizá, encontrar la respuesta a esa pregunta sea el primer paso para nuestra propia praxis de liberación.